Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas noches a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está en sintonía por la cadena Guapa Radio, la poderosa, a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM. También los que nos están sintonizando a través de la aplicación celular Guapa Radio y por internet guaparadiopr.com. Bienvenidos todos y un saludo a Yolanda Ramos allá en los controles. Y obviamente hoy cambiamos, que ustedes saben que los martes siempre escuchábamos al doctor Hernán Padilla. Hoy estamos en su sección conversando con Hernán Padilla a partir de las 7 de la noche. Así que bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Saludos, gracias. Me encanta estar contigo aquí. Eso es así. Mire, hay muchos temas. Y yo iba a comenzar con algo que tenía que ver con el partido, pero tengo otra noticia que yo creo que es importante y es precisamente sobre el COVID. Yo recibí una llamada esta tarde del alcalde de Juana Díaz, compungido y prácticamente, ¿verdad?, ahogado ante la situación y la impotencia, porque tiene 5 familiares positivos de COVID, tiene a su suegro que había dado positivo y estaba en el hospital, y del hospital los estaban llamando y reclamando con urgencia que tenían que llevarse al paciente que estaba de alta, que todavía no estaba bien, que no le habían confirmado si ella estaba negativo del COVID y que todos sus cuidadores habían dado positivo. Y yo lo veo a él en esa situación. Él estuvo llamando a Fortaleza, al secretario de Salud, etcétera, a todo el que lo pudiera ayudar. Y me doy cuenta que si es él, un alcalde de nuestro país que está pasando por eso, yo quisiera que el doctor Hernán Padilla me diga cómo el contact tracing, que de hecho me dice que ellos con esos familiares positivos, ellos no han estado recibiendo llamadas, ni mucho menos, como se dice que van a dar seguimiento y demás. Entonces, obviamente, como era su suegro, su esposa estaba igual que él, desesperado porque necesitaban resolver. ¿A dónde tú llevas un paciente con COVID cuando los cuidadores también tienen COVID? O sea, ¿dónde está la sensibilidad humana aquí? Yo me pregunto. Realmente es una situación médica, es una decisión clínica, es una necesidad que hay que resolverla para el bienestar del paciente, los familiares, pero hay que tener en cuenta las siguientes situaciones. La persona que se infecta con el COVID tiene varios caminos que seguir. La inmensa mayoría de los pacientes son asintomáticos, hemos dicho eso antes. 40% tienen la infección, caminan por ahí y no tienen síntomas. Segundo, hay un grupo que comienza con síntomas livianos, tienen un poquito de fiebre, dolor de cabeza, síntomas que se pueden manejar. Para manejar esos síntomas, ya la persona está infectada. Cualquier otra persona que vaya debe cumplir con unos criterios. El primero es si está muy enfermo, si no está enfermo. El tema de si ese cuidador es positivo o no tampoco tiene mucho que decidir. Si la persona sale positivo y está asintomático y el paciente sale positivo y no tiene muchos síntomas, se quedan los dos en la casa, uno cuida al otro. Los que vengan tienen que usar mascarilla, tienen que estar distantes, la distancia social, y obviamente no deben salir de la casa. Pues ahí está el punto. Un periodo de cuarentena. Exacto, que mientras están en cuarentena, todos los que lo podían atender y cuidar, les estaban exigiendo que salieran a recoger a ese paciente cuando ellos no pueden salir,
porque están guardando la cuarentena. Y al paciente le tienen que certificar que no tiene COVID, porque entonces, ¿cómo vas a conseguir a otro cuidador? ¿Ves la cadena de eventos? No, sí, la cadena está ahí y definitivamente es una decisión clínica. El médico que lo ve, lo examina, le chequea la presión, el pulso, la temperatura, los pulmones. Si hay que hacerle placa, se le hace placa, le escucha el corazón. Si ese paciente está en condición de que no necesita líquido intravenoso, no necesita antibióticos, no necesita medicinas especiales porque no tiene condición cardíaca, pues obviamente el paciente puede irse a un nivel de menos cuidado. El del hospital se tiene que reservar para aquellos que requieren cuidado. Ahora, ¿qué es menos cuidado? Puede ser a la casa, en ambulancia, y de allí, si es que la persona no tiene síntomas, de allí se baja, va a su cuarto, de allí está tranquilo. O sea que hay unas decisiones clínicas y médicas que tienen que tomarse. Naturalmente, la preocupación del alcalde es genuina. Hay 5 personas envueltas y él quiere que le den una ayuda probablemente temporera. El médico y el hospital tienen que tomar la decisión. Las alternativas que hay en Juanadía o en Puerto Rico pueden ser una casa de salud que acepte pacientes positivos, un hospital de menos requisitos porque no necesita ventiladores, no hay pacientes graves. Es difícil la situación. Eso yo hubiese esperado. Quizás tú no tienes o nosotros no tenemos la información completa, excepto que es positivo y que tiene preocupación la familia. Y que lo más importante es que los estaban obligando a llevárselos de alta cuando todavía no tenían todos los elementos de cómo cuidarlo y cómo atender a una persona que recién también obviamente estaba hospitalizado, además del COVID por otra condición, o sea que necesitaba cuidado. Pero lo que lo traigo es lo delicado, que a veces la gente habla, pues aquel tiene COVID, el otro tiene COVID, pero no evalúan todo ese tipo de situaciones que están pasando y caemos en uno de los temas que íbamos a traer, el famoso tracing contact. El tracing, el problema de rastreo en español. Puerto Rico tiene ya más de 500 muertes causadas por el COVID-19. A la misma vez, ya sobrepasamos en Puerto Rico el número de personas contagiadas, que ahora lo dividen que si son positivos o son probables, pero son contagiados. 35,000 personas han sido infectadas. La situación no es fácil. El concepto de rastreo es algo que desde un principio se viene hablando, pero no se viene educando a la persona. Yo voy a tomar unos minutitos para explicarles qué quiere decir. Cuando un paciente le hacen una prueba y sale positivo al PCR, que es la prueba molecular, ese paciente tiene el virus y ese paciente es contagioso. Si hay otro paciente que le hacen otra prueba que se llama inmunológica, le sacan sangre, le verifican y dice, oh, usted tuvo virus activo. Ahora lo que tiene son anticuerpos porque a los 6, 7 días de que ese paciente esté infectado, su cuerpo produce anticuerpos para combatir el virus. De manera que depende cuál es la prueba. Tercero, me parece que es lógico tomar unas decisiones
para averiguar, aprender, conocer de dónde sacó la infección. Bueno, resulta que el primer contacto es en la casa, ¿verdad? Pues a cada una de esas personas le hacen unas pruebas de rastreo. Yo tengo que chequear si la persona más cercana que vive con este paciente tiene la infección. Tú le haces la prueba y sale positivo. Puede ser positivo PCR o puede ser positivo inmunológico, pero sale positivo. En ese caso, tenemos a un paciente con un contacto. Segundo, si ese paciente con un contacto, hay que hacerle un historial muy bueno, igual que al primero. Oiga, ¿y dónde usted ha estado en los últimos días? ¿Ha estado en grupos grandes? ¿Ha estado en grupos pequeños? ¿Estuvo en algún restaurante? ¿Se reunió con algunos amigos? ¿Alguien lo vino a visitar que no usaba mascarilla? Pero doctor, ¿sabe qué? En esas encuestas la gente está mintiendo y te lo dicen abiertamente. Pero porque si la gente miente, ahí es un problema que yo le iba a discutir, pero permíteme completar el cuadro. No? Es responsabilidad médica, que cuando el paciente está enfermo tiene que ordenar un rastreo. Es responsabilidad de salud pública, que cuando tiene un paciente con prueba positiva, averiguar de dónde salió. Porque fíjese lo que puede ocurrir. Un paciente está enfermo, pero nadie más en la familia tiene. ¿Dónde lo cogió? No fue de la familia. ¿Y a dónde fue? Pues yo voy al colmado. Pues tienen que ir a averiguar en el colmado si los empleados están contagiados, en cuyo caso hay que aplicarle la regla de cuarentena. Así es. Porque si no se forma lo que llaman un foco central de infección. Fíjate cuál es la intención de rastreo. No es solamente proteger al paciente, es evitar que esa condición se extienda y que le pase como ocurre en muchos casos, y puedo referirme ahora al caso de los médicos y la enfermera. Se ha dicho que hay ya innumerables muertes de médicos que han dado su vida para proteger a los otros pacientes. Cogieron la enfermedad, resulta que fue una enfermedad más complicada y han muerto por lo menos 5. 400 enfermeras cogieron el virus. Fíjese lo que ocurre. Usted llega a una sala de emergencia. Si el hospital dueño de la sala de emergencia no ha hecho pruebas para cada uno de los empleados que está allí, ¿qué ocurre? Las enfermeras, los técnicos, los tecnólogos, los médicos, en vez de curar a alguien, pueden infectar a alguien más. O sea, que el concepto de rastreo es fundamental para proteger a una segunda, tercera, cuarta o un montón de gente. El que está enfermo ya está enfermo. A ese hay que darle seguimiento, llevarlo al hospital si necesita ayuda, hospitalizarlo, darle tratamiento en ICU si fuera necesario, pero es el cuadro de lo que es rastreo, contestando tu pregunta. En Puerto Rico, aparentemente, se han creado, yo voy a llamarlo, unos inventos, cuando decían, hay que cerrar el aeropuerto. Ese es el centro de entrada. Pero ¿qué pasa? No habían hecho rastreo. Llegaba un paciente, llegaba un pasajero y nadie le preguntaron, cogieron la temperatura, pues váyase a la casa en 14 días, no puedo hacer nada más. Pero que no hicieron
las pruebas para determinar si el hombre o la mujer vinieron enfermos ya, contagiados ya, o si sencillamente tienen un catarro diferente porque no le hicieron la prueba. Terrible. De manera que ahora resulta que no era correcto. El aeropuerto no era el foco. Había, sin embargo, un foco dentro del aeropuerto que era el número de empleados infectados. Y se hablaba de un 3%. Al principio era que todo entraba por ahí. De todo el revolú este que era, ahora resulta que era el 3%. Por lo tanto, es crucial determinar focos de infección, que me trae a un tema que yo lo he discutido antes y no voy a cesar hasta que alguien le dé alguna atención. Yo me pregunto, de los miles y miles y miles de ciudadanos que residen en los residenciales públicos, le han hecho pruebas. Alguno ha caído en el sistema de rastreo. Alguno que se ha infectado, que vive en un residencial público, le han verificado para ver si lo trajo del lugar donde reside. La importancia del rastreo es crucial, pero la importancia de la decisión médica, clínica, de salud pública, es todavía más importante a los que todavía no están diagnosticados. ¿Por qué? Fíjese lo que yo vengo insistiendo. En Puerto Rico hay 325 residenciales públicos. Y todo el mundo sabe que en los residenciales públicos algunos tienen un centro de salud, un CPT, tienen algunos. La inmensa mayoría no tiene servicio de salud. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si alguien se infecta, no tiene a alguien allí en la comunidad para decirle, oye, yo tengo fiebre, tengo esto, tengo lo otro. No. Por lo tanto, tenemos entonces una comunidad, un residencial público, donde sabemos, y eso yo lo vivía cuando estaba trabajando en San Juan. Los truenos. Hay miles de personas viviendo en un residencial público donde hay una sobrepoblación. Y si nunca han hecho una prueba para averiguar si hay un foco de infección, puede estar seguro que en muy poco tiempo de esa comunidad viene un foco, un montón de gente. Yo quiero insistir que el concepto de rastreo es fundamental para determinar si hay foco de infección, si hay personas que son de alto riesgo, porque las personas de alto riesgo necesitan un tratamiento clínico diferente. Y ahora sale la noticia que yo me parece que se ha convertido en una noticia a nivel nacional. A nivel nacional. Resulta que el 7 de febrero, el presidente de Estados Unidos sabía ya que había un virus y que el virus era muy, pero muy, muy malo. Ahora resulta que un periodista, el mismo periodista que trabajó en el caso de Nixon, ustedes recordarán, para no mencionar nombres lo dejo ahí, pero él le dio unas entrevistas comenzando en diciembre a este periodista y él las iba grabando y el presidente le daba permiso y se grabó cuando le dijo, oh, ese virus es malo, eso es terrible, eso va a ser peor que un virus de la influenza. Eso lo dijo el presidente. Pero resulta que después cuando va al público le dice, no, mire, si eso no tiene que ver, eso no es un problema, eso de la infección. No, si eso
unos cuantos casitos y dentro de 2 o 3 semanas desaparece, estamos todos bien. Fíjese el daño que se ha hecho, sabiendo a nivel nacional que había un virus que infectaba, que era terriblemente malo y que ya se pudo haber comenzado un proceso de determinar cómo se maneja, cuándo se pone una mascarilla, qué distanciamiento social. En vez de eso, no se preocupe, no miren, no. Si esa situación resulta que eso es, no le hagan caso. En marzo le vuelven a grabar. Y en marzo vuelve a decir, no, miren, no, si eso no es nada, todo está tranquilo, no se preocupen. Y siguen subiendo el número de infectados. Ya para abril, cuando se sabía que había un crecimiento anormal del número de infectados, ahora se le ocurre hacer rallies políticos. Miles de personas por invitación. Vengan todos aquí, no usen mascarilla, no se preocupen, esos son aguajes del doctor Fauci. Mientras tanto, el médico experto y los especialistas en salud pública decían, esto hay que pararlo y estas son las soluciones. Y esta situación de los focos a nivel nacional venía creciendo, multiplicándose, mientras en Puerto Rico habían tomado decisiones relativamente buenas. Y en eso yo lo reconozco y lo digo, en Puerto Rico el número de infectados era razonable, manejable, no había tantas personas que necesitaban los ventiladores, se manejó. Lo que en Puerto Rico no manejamos fue el rastreo. Mientras a nivel nacional se multiplicaba el número, en Puerto Rico decían vamos a hacer pruebas a 25,000 pacientes en las casas de salud. ¿Pero qué pasó? Esas 25,000 pruebas bajaron a 18,000. ¿Y qué pasó? Que esas 18,000, pues alguien sabía, pero no sabía. Pero lo que no sabía es que no hubo rastreo. Un paciente infectado en una casa de salud implica un contagio para otros pacientes. Si era más que el paciente y eran los empleados, era entonces un peligro para esa comunidad. De manera que hoy, yo creo que he hecho una revisión clínica, médica, importante para que ustedes conocieran 3 factores. Uno, en Puerto Rico, situación de crisis en Juana Díaz. 2, el concepto de rastreo para identificar posibles focos de infección. 3, la situación que ocurre ahora a nivel nacional, que sencillamente ignoraron desde la administración, desde lo más alto, que era una enfermedad seria y que iban a ocurrir muertes. Y hoy en día a nivel nacional ya hay más de 190,000 muertes por el COVID. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad de tomar decisiones para evitar contagio y multiplicación, no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno. Porque esos que sabían hasta llamaban rallies y mítines de miles de personas sin que se protegieran. Ya la musiquita nos dice que terminamos. Hay un tema que teníamos, pero que no muere, porque obviamente de aquí al 3 de noviembre hay mucho que hablar sobre el plebiscito y sobre lo que hizo el presidente del PNP allá en Estados Unidos, pero tenemos tiempo para hablar de eso y desmenuzarlo. Pero hoy me parece importante tocar el tema del COVID por esa llamada y por lo que está pasando en el país, porque ahora mismo la orden ejecutiva termina este viernes y ya el sábado tiene que haber una nueva y aquí no se sabe lo que va a pasar. Se dice que van a abrir otro tipo de negocio y algunos pues van a seguir restringidos.
pero la gente tiene que tomar en serio todas estas cosas que están pasando. Cuando Pues, haya un positivo en su viene, familia, mire las cosas que puede enfrentar. El miércoles que viene desarrollamos ese otro tema para que la ciudadanía siga orientándose. Muy bien. Muchas gracias, doctor Hernán Padilla, y nosotros pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Esta es la poderosa cadena Radio, la única cadena